la cámara. A ver si se ve de algún lado que está grabando. Sí, está grabando. ¿Está grabando? Bien. Yo cuando comparto pantalla dejo de ver el resto de las funciones. Ahí está. Bueno, Diego Velázquez. Vamos a la línea del tiempo primero, como para ubicarnos un poco en el barroco, que ya estuvimos analizando la semana pasada las características del barroco en general, sobre todo con Caravaggio, ¿sí? Y lo que influía en este barroco, el Concilio de Trento, que tenía un peso muy fuerte dentro de lo que era en el momento histórico y lo que era el poderío de la imagen para la iglesia o la presencia de la iglesia en las imágenes que se difundían a la gente. Lo que tiene de particular el barroco, a diferencia del Renacimiento, que también lo decíamos el encuentro pasado, es que el barroco no solo se dio en Italia, sino que empezó a distribuirse en diferentes lugares del mundo, cada uno con características particulares. Hoy vamos a ver a Velázquez, que por supuesto es español, es el gran artista español, ¿sí? Los españoles le rinden todas las pleitesías a Velázquez y es como realmente un artista que los representa mucho. Pero verán en esta línea histórica cómo acá está Caravaggio, el otro día hablábamos de la Plaza San Pedro, ¿sí? Este es Rembrandt, que es holandés, en Países Bajos, ¿sí? Pero fíjense cómo todos conviven en una misma línea temporal, en un mismo tiempo, y acá todos los cuadritos juntos, cómo se parecen en grandes aspectos o en grandes rasgos, el uso del color, las luces y las sombras y demás. Tienen características en común entre esos artistas, si bien cada uno, por supuesto, con sus características en particular. Entonces estamos en el 1600, donde se escribe Don Quijote, donde Galileo inventa el telescopio, donde empieza a ver todas estas cuestiones que van colaborando a que el arte también se desarrolle de otra manera y con otros intereses. Bueno, un poco lo que les decía hoy de la obra de Velázquez, obras abiertas y en continua reinterpretación. El Museo del Prado tiene mucho material en línea, mucho material, mucha charla, mucha conferencia sobre sus obras y sobre Velázquez en particular. Y hay obras como las que le dejé de tarea, las que le subí, Las Hilanderas, ¿sí? Es una obra que hasta entrado el siglo pasado se consideraba una cosa de la obra que se había hecho, esa obra se había hecho para los reyes y demás, y se encuentra luego un registro donde esa obra había sido encargada por una persona de la clase media, burguesa, digamos, que quería ascender socialmente. Entonces la interpretación que tenía esa obra, que era totalmente costumbrista, cambió por completo solo por saber que había sido un encargo. Entonces las obras de Velázquez han sido reinterpretadas en su análisis muchísimas veces y se van encontrando datos históricos que colaboran en ese contexto de reinterpretación. Por lo tanto, lo que podamos analizar hoy, tal vez mañana se descubre algo nuevo que pueda llevarnos a otra interpretación. Vamos a esta obra que es no una de sus primeras, pero sí una obra para analizar desde el lado de lo temprana de aparición ¿sí? Dentro de la obra de Velázquez. Esta obra es conocida como Los Borrachos. Ahora, en realidad, mitológicamente es el triunfo de Baco. Baco es el dios del vino, pero el título es Los Borrachos.
Es una obra interesantísima por muchos puntos de Velázquez. Está en el Museo del Prado, en Madrid. Vamos a analizarla en algunos aspectos. Yo voy a ir y volver en la imagen para que podamos entender algunos puntos de esta obra y por qué es tan importante dentro del recorrido que hace Velázquez. Fíjense que habíamos visto la obra del Baco en Caravaggio la semana pasada, que es la que está en el lado derecho de la imagen, ¿sí? En el lado izquierdo es la parte de Velázquez, del dios Baco, que está en esta imagen, ¿sí? Fíjense el parecido en cuanto a la escena, la desnudez. Yo le puse un título ahí de barroco, mitología y desnudo. ¿Por qué? Porque en realidad estaba mal visto el desnudo por la iglesia en ese momento histórico. Pero en lo único que se permitía el desnudo sin problema era en la mitología, porque era como que no hacían referencia a una persona de carne y hueso, sino al dios Baco en este caso. Entonces como que la iglesia no tenía problema cuando el tema era mitológico en el tema de la desnudez. El cuerpo humano y la desnudez siempre fue como la tesis de los artistas. Si uno pintaba bien un desnudo, y hasta el día de hoy, ¿sí? Si uno pinta bien un desnudo o si uno pinta bien un cuerpo humano, es como que te recibiste de pintor, digámoslo así, ¿no? Entonces, era como esa prueba que hacían los artistas como para poder mostrar su talento en relación a la pintura. Y por eso la desnudez era en este periodo era importante en relación, pero siempre pintado desde la mitología. Esta obra en particular tiene como dos realidades en paralelo. Porque por un lado está la parte mitológica, donde está el dios Baco con ese acompañante, arcángel, en fin, que lo acompaña en la situación mitológica o en el tema mitológico. Y por otro lado están los borrachos, digamos, ¿no? Las personas que están tomando ese vino, que están en la fiesta, pero que son personas totalmente contemporáneas a la época de Velázquez. O sea, son personas de la vida cotidiana del 1600, se podría decir, ¿sí? Una de las cosas que habíamos visto de Caravaggio era la posibilidad o la inserción de modelos reales en la pintura con Caravaggio, que usaba gente de recursos bajos, económicos, con pies desnudos, con ropa rota para sus modelos dentro de las pinturas. Velázquez no usa un modelo de una categoría tan baja, pero sí usa personas de la vida cotidiana y contemporánea del 1600. Entonces podemos ver que en esta obra en particular se da como esas dos partes de realidad. Por un lado la mitológica y por otro la fiesta cotidiana que se podía ver en cualquier taberna de la época, digamos. A ver si se ve mejor en la próxima que puse. Ay, no, me fui. Me voy a la grande. O bueno, acá fíjense en este detalle que hice yo acá, está coronando a alguien el dios Baco, ¿sí? Ese tipo de coronación se le hacía generalmente a un poeta en la época. Era otro el dios que lo solía coronar, pero se cree que era la coronación de un poeta. Seguramente un poeta no muy reconocido, dicen los expertos, por el tipo de hoja que usa para la corona, pero además una de las cosas que se advierte es esta daga que tiene detrás el poeta, que le llama la atención a los expertos porque esa daga detrás significa traición, como que lo está por traicionar a este dios Baco. Esa es la interpretación que se da a esa daga. Entonces es como
lo está coronando, pero a alguien de no mucha confianza. Esa es como la interpretación que se le da a esa daga en particular. Una particularidad de Velázquez que vamos a ver, y lo vamos a ver en los cuadros que vamos a analizar hoy, siempre hay una persona que mira al espectador. Fíjense cómo esta persona en el centro, este participante del cuadro, mira hacia el espectador. Esa es una característica que le da Velázquez a sus obras, porque es una forma de involucrar al espectador en el cuadro. ¿Sí? Es como que alguien te mira desde el cuadro a vos, espectador. Es una forma que encuentra Velázquez para justamente involucrar a quien está mirando el cuadro en la pintura o en la obra. Hacerlo parte de esa obra. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Hola Roberto, ¿cómo andás? Bien, muchas gracias, María Ángeles. Me hice un poquito tarde, pero bueno, No hay estoy problema, no hay disfrutando de problema. estar. Fue media falta nomás. ¿Cómo? ¿Me Fue ponen media? media falta nomás. Muchas gracias. Igual vas mejor, a Julio ya le pusimos la falta de la semana pasada, así que vas mejor en asistencia. Bueno, muchas gracias. Un rato. Bueno, sigo con esta obra que es, estoy siguiendo como una línea histórica dentro de la pintura de Velázquez. Esta obra, pero sí sigo también una línea en el mismo museo. Están las tres obras que voy a analizar están en el Museo del Prado, ¿sí? Esta obra, que es la rendición de Breda, es una obra muy importante en la pintura de Velázquez, pero más que en la pintura de Velázquez, es una obra muy importante en lo que es la pintura histórica. Porque Velázquez acá cambia la forma de pintar la historia. Cuando se pintaba una rendición o un triunfo, siempre se lo pintaba al triunfador con bombos y platillos, ¿sí? Era como que el que triunfaba aplastaba siempre al que perdía, o se mostraba ese signo de batalla. Lo que hace Velázquez acá, en realidad, es mostrar humanidad en esa rendición de la batalla, ¿sí? Acá lo que vemos, Breda, de vuelta voy a ir y venir en las imágenes, pero Breda, para que nos ubiquemos un poquito, queda acá, por supuesto esto es un mapa contemporáneo, ¿no? Queda acá en Países Bajos, ¿sí? Está Alemania, Bélgica, Francia, París, Luxemburgo, ¿sí? Acá, en Países Bajos, queda Breda, y la lucha era entre los españoles y los holandeses. ¿Por qué? Porque Breda había sido un lugar de resistencia a los españoles en relación a que, bueno, los españoles querían ocupar Breda y los holandeses resistían esa invasión de los españoles. Y había como un buen ejército y se había tornado como la lucha, y entonces van los españoles a la lucha, ganan los españoles, les ganan a los holandeses. Dicen que la rendición fue como en buenos términos y fue como humanizada. Incluso dicen que el general español le dejó salir en carroza a la esposa del general holandés desde Breda, o sea, no los humilló cuando perdieron, sino que fue muy humanizado. Y lo que hace Velázquez en esta obra es justamente mostrar eso. Velázquez pinta esta obra 10 años después de que había sucedido el hecho, pero intenta mostrar toda esa humanidad de la pérdida de esa batalla.
vamos a ir un poco a la composición del cuadro. Bueno, Velázquez no conocía a Breda, y en realidad hizo todo este escenario de atrás y todo ese paisaje con las pinturas de otros artistas, que le mostraban cómo era Breda y lo copió, digamos. Pero quienes conocen Breda dicen que la verdad que le salió muy bien, que representaba muy bien el paisaje de la época. Fíjense la composición, cómo la organiza Velázquez, ¿sí? Tenemos esta cruz que marca el centro del cuadro, por supuesto en el centro del cuadro, llamando toda la atención del cuadro, están las dos personas, el que se rinde y el que toma las llaves, ¿sí? Este lado es el ejército español y lado es el ejército holandés. Bueno, acá el español es como que se bajó recién del caballo, por eso este caballo está acá como en un primer plano, y él recién se baja del caballo para aceptar las llaves de la ciudad de Breda. Dicen algunos que en realidad Velázquez lo hizo todavía más humano a este señor español que recibía las llaves, que había sido muy humanizada la rendición, pero no tanto como para bajarse del caballo. Dice que él quedaba arriba del caballo y aceptó la llave. Pero bueno, que en realidad lo que querían era mostrar la compasión del rey en este gesto. Acepta la llave y el caballo se encuentra en escorzo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de lo que era el escorzo cuando vimos la Capilla Sixtina? Que era que estábamos como cruzados en posición. Este es un escorzo, pero el caballo se ve de atrás, digamos. Sigue siendo un escorzo porque está como cruzado en posición. Dificilísimo, dificilísimo pintar un caballo, es uno de los animales más difíciles en su anatomía para pintar. La verdad que este cuadro es magnífico. En este cuadro lo que se empieza a ver, aparte de Velázquez, es una pincelada muchísimo más suelta que el cuadro anterior que vimos de los borrachos, ¿sí? En este periodo Velázquez empieza a tener una pincelada muy suelta. Hay algunos que dicen que Velázquez es como el precursor del impresionismo, porque empieza a usar pinceladas cortitas y yuxtapuestas una al lado de la otra. El impresionismo se dio como 2 siglos después, así que realmente si lo fue, yo no coincido con esas descripciones. Para mí había encontrado una forma de pintar mejor, pudiendo soltar su pincelada, ¿sí? Porque voy a fundamentar el por qué no pienso eso, porque para mí los impresionistas, más allá de su pincelada, lo que buscaban era mostrar la luz, los diferentes cambios de luz que se iban sucediendo en un día, por ejemplo, o los diferentes cambios de luz que daba el pintar afuera de un atelier al que pintar adentro. Ya vamos a ver ahora donde les voy a mostrar el lugar donde pintaba Velázquez, que era un taller cerrado, con buena iluminación, pero seguía siendo la concepción de pintar adentro. Por eso es que dio, a mi modesto entender, yo no creo que haya sido el precursor del impresionismo, sí creo que empezó a pintar más suelto y que se sentía más cómodo con una pincelada. En ese sentido. Sí, Roberto. No, yo no pedí la palabra, pero... Ah, no, pensé que alguien había dicho algo. No pedí la palabra. Ah, perdón. No obstante, me gustaría hacer algunos comentarios, ¿no? Dale. Sí, el manejo fundamental de la luz, aunque lo hubiera hecho dentro de un taller, imaginando los cielos y las perspectivas que se dan dentro de las figuras, ¿no? El barroco tiene una concepción de muchos elementos, de muchas decoraciones, y eso lo prueban las banderas,
las lanzas niestas que están sobre el lado vencedor, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias por darme la palabra, porque no la pedí. A la gente que le interesa ver esto. No, por favor. No, yo lo que digo en relación, sí trabaja en el claroscuro ampliamente desde lo que es el barroco, sí, pero me parece que la concepción es diferente en relación a lo que buscaba el impresionismo lograr con su pintura. Ah, Uy, se me fue. sí, de acuerdo. De acuerdo. Se me fue. Puse a aceptar en algo y se me fue. Bueno. Vamos a terminar con la rendición de Breda. En relación a la composición, bueno, una de las características de Velázquez es que no hace mucho boceto en su trabajo, sino que va pintando y repintando arriba de lo que va haciendo. Así que eso es interesante porque, por ejemplo, hoy con estudios de radiografía, se puede saber que estas lanzas eran mucho más cortas y las fue alargando justamente para darle mayor presencia y orden a lo que era el ejército español, ¿sí? Que a simple vista rápidamente uno puede ver que este ejército parece como más abundante en hombres y mucho más organizado, ¿sí? Que estas lanzas justamente refuerzan esa idea y por eso las hace un poco más largas. Bueno, una de las cosas que dice la historia también es que los pinta como demasiado lindos a los españoles, ¿sí? Y que habían sido muchos días de lucha, habían sido muchos meses de lucha y que ya estaban recansados, agotados, con pocos víveres y demás, que seguramente no estaban tan pulcros en la rendición como los pinta Velázquez. Pero bueno, algunos de los detalles que cuentan. Yo siempre digo, el Photoshop existía antes que la era de las computadoras, ¿sí? A los artistas les gustaba y en algunos casos los reyes pedían determinadas características dentro de los cuadros. Y fíjense de vuelta acá las características de las personas que miran al espectador, ¿sí? Estas dos personas, uno de cada uno de los bandos, que miran hacia adelante buscando esa complicidad del espectador que se meta un poco en el cuadro, digamos, ¿no? Que vaya hacia la mirada del cuadro. Bien. Y ahora vamos a analizar un poco, sin duda, la obra más analizada de la historia de la pintura, Las Meninas de Velázquez, una obra que, como les digo, ha sido interpretada y reinterpretada muchísimas veces. Esta obra en particular fue una obra que a mí me impactó muchísimo cuando la vi en vivo y en directo. La verdad que hay algunas obras en particular, siempre el encuentro con el original tiene un movimiento distinto en lo sentimental, en lo cognitivo y demás. Pero hay obras que muchas veces o están muy deterioradas o uno las ve muy incómodos en las salas o por mucha gente o por que no están expuestas como uno se los imagina y demás. Y no pasa, o no me ha pasado eso de sentir la emoción que sentí cuando vi esta pintura, la calidad de la pincelada, la conservación es bastante buena, más allá de todos los años que han pasado y de todo lo que ha pasado en la pintura en sí. La verdad que a mí fue una pintura que realmente me llamó mucho la atención. Bueno, Las Meninas de este señor Velázquez. Dice tantas cosas en un cuadro
y hay tantas interpretaciones posibles. Vamos a tomar una de las tantas. En el Museo del Prado está así, yo siempre les muestro un poco las salas de cómo está. Eso era antes del COVID, ahora está así, prácticamente igual, es uno de los cuadros que quedó en el museo. El museo abrió hace aproximadamente 3 semanas de vuelta, el Museo del Prado, con una visita acotada tanto de personas como de recorrido. La exposición que hicieron ahora es una curaduría nueva para abrir después del COVID, después de haber estado cerrado aproximadamente 3 meses. Hicieron una curaduría, se llama así, cuando hacen una ubicación nueva de los cuadros. Dice que tiene mucho que ver esa curaduría con los inicios del Museo del Prado. Cuando recién lo abrieron por primera vez es como que buscaron retrotraerse a esa idea de museo. Se me corta cada rato el internet. Ya le mandé a decir al tipo, no paga para tener internet, puede ser más o menos. Entonces, la idea de esta exposición es eso, se llama Reencuentro, justamente reencontrarse con su público, pero con una exposición diferente. Esta sala no cambió demasiado, si vemos esa imagen a esta imagen, cambiaron algunos de los cuadros de los costados, pero sí en toda la muestra, si ustedes ven, los cuadros están muchísimo más juntos, ¿sí? Porque en realidad se habilitaron como las salas centrales del museo solamente, son las que se pueden visitar, no se pueden visitar en grupos, bueno, en fin, con todo el protocolo COVID. Pero bueno, lo interesante es buscar la estrategia que buscaron para volver a traer al público a ir al Museo del Prado. Las meninas están prácticamente en el mismo lugar, simplemente que ahora están como más amuchados los cuadros de los costados. Los personajes que se encuentran en este cuadro, que son varios, y con varias teorías diferentes. Bueno, acá en el 1 es el pintor. En realidad este cuadro hay varias versiones, yo voy a tomar la que a mí me parece que concuerdan más especialistas. Velázquez está pintando un cuadro, que es este que está acá, está mirando a los que está pintando, que supuestamente son los reyes que se ven en este espejo reflejado. Y que la infanta Margarita, que es esta niña que está acá, que es la hija de Felipe IV, viene de paseo, se podría decir, al taller de Velázquez, del pintor, a ver cómo los estaban pintando al padre en realidad, porque la madre era la segunda esposa. La reina era la segunda esposa. Entonces, viene con sus damas de honor. Meninas son las niñas que acompañan a la princesa, ¿sí? Se llamó de varias formas esta obra, se llamó La Familia Real, tuvo varios nombres, después quedó catalogada como Las Meninas. Entonces, esta es la infanta Margarita. Hay otra versión que dicen al revés, que Velázquez estaba pintando a la infanta Margarita, Velázquez estaba haciendo este cuadro, y que se ven los reyes porque recién entraban los reyes al lugar para ver a la infanta cómo la estaban pintando. Esa es la otra versión posible. A mí me gusta la otra, que él estaba pintando a los reyes y que la infanta vino de paseo, digamos. Entonces, este señor es Velázquez. Bueno, a ver, se nos va a cortar, para que no me quede con la explicación en el medio, si les parece. Cortamos ahora y retomamos. Así no me queda la explicación en el medio. ¿Parece? Buenísimo. ¿Se vuelven a conectar entonces? Sí. Perfecto. Sí.